Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Atzayael Torres y el día de hoy vamos a hablar sobre autosuficiencia energética en esta mesa de análisis, segunda mesa de análisis ya de este serial especial que estamos preparando, que preparamos para el financiero Bloomberg. Y para hablar del tema nos acompaña aquí en el estudio Pablo Zárate, director de Pulso Energético. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y se encuentra con nosotros el ingeniero Juan Acra, presidente del Consejo Mexicano de Energía, del Comener. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por invitarnos. Pues gracias a los dos por estar aquí. Y creo que antes de comenzar a hablar sobre este tema, quisiera que pudieran definir de cierta forma qué es la autosuficiencia energética, que hoy en día es el principal eje en el cual está basándose gran parte de la política, tanto económica, energética, social, inclusive de este gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién quiere tomar la palabra? Pues si quieres yo arranco dando un poquito de perspectiva internacional, porque aquí en México nos suena muy novedoso hablar de autosuficiencia energética y quizás el concepto sí que es novedoso, pero si abrimos la mirada, por ejemplo, hacia Estados Unidos, el concepto de independencia energética, que algunos presidentes, de hecho desde la época de Nixon, han utilizado como un discurso político con bastante potencia, prometer que el país va a ser independiente energéticamente. Bien. Claro, suena muy bien. Los analistas en general pues han tendido a decir ese no es el camino correcto y ese no es el término correcto, porque estamos viviendo en un mundo interconectado y de hecho el objetivo del sector energético debería de ser proveer energía que siempre esté disponible y que siempre sea con el costo más bajo. ¿Por qué? Porque la industria depende de eso, nuestra vida cotidiana depende de eso. Si la energía se hace más cara, pues inmediatamente hay impactos económicos importantes. Si la energía no está disponible, hay impactos económicos gigantescos, ya lo vivimos en nuestro país, por ejemplo, con las alertas críticas. Entonces, en general, los analistas energéticos tendemos a preferir conceptos como la interdependencia. ¿Cómo le podemos hacer para que se garantice la seguridad energética? Que no significa otra cosa más que tener energía disponible a precios accesibles. Entonces, ese punto de diferencia suena sutil, pero es importantísimo, porque realmente uno te habla de la necesidad de interconectarte con el mundo y el otro te habla de la necesidad, pues no solo de mantener aislado al mundo, sino de alguna manera de tenerle miedo al mundo, cuando en una economía global, pues más bien deberíamos de creer en el México rifado, que quiere competir y se quiere interconectar con el resto del mundo. Claro. Ingeniero. Bueno, la energía es el motor primario con el cual se logra el desarrollo regional y el bienestar de las familias. Y bueno, lo que hay que tomar en consideración es que hay una corresponsabilidad para lograrlo, por parte de la autoridad, por parte de los empresarios y de los ciudadanos. Como lo mencionaba Pablo, pues justamente en Estados Unidos y en el sur de Texas fue donde nace la revolución energética del mundo. Tenemos un ejemplo muy claro de qué debemos de hacer para lograr esa soberanía energética. Ahí es donde se generaron las oportunidades, donde a través de este desarrollo tecnológico, para poder obtener el gas y el petróleo de la lutita, pues Estados Unidos se volvió un país exportador de gas y autosuficiente. ¿Qué tenemos que hacer como país? Pues bueno, por parte del gobierno es prioritario que se puedan establecer los consensos entre el sector público y el sector privado, para que podamos asegurar esa infraestructura, podamos mandar la señal internacional correcta y de esta forma podamos obtener un abastecimiento de calidad y a bajos precios de los energéticos. El escenario no está fácil. En electricidad hicimos hace un año hicimos un estudio con una firma de consultoría y con el IPADE, que fue la Visión 2021, donde estaban las oportunidades y bueno, lo que venía a raíz de la reforma energética. Y detectamos que, bueno, como con base en la demanda, en la electricidad necesitaríamos construir otras CFE
en los próximos 15 años. 15 años. 15 años. Ya. Son 57 gigawatts que tendríamos que construir en 15 años. Lo que sí son 80. Tenemos que poner manos a la obra. Y luego, por otra parte, en los hidrocarburos, en la producción hay un declive en la oferta que no soporta el crecimiento de la demanda. En el almacenamiento tenemos 2 días o terminales donde, de las 77 terminales donde se almacena el combustible del país, pues hay terminales donde hay inventario cero y otras donde llega a 2 y a 3 días. Cuando comparado con países como Francia, Estados Unidos, pues se llegan hasta 90 días. Y es ahí donde el juego que tiene los estados, los gobernadores, los municipios, pues tiene un papel fundamental. Ya no se vale ir y pedirle al gobierno federal cuando hay un desabasto de electricidad o de energéticos, ir a venir a decir cómo se les va a solucionar. Si ya, pues supuestamente el mercado está abierto. Lo que tienen que hacer a nivel regional es tomar decisiones para construir la infraestructura que se requiere, para poder medir en el corto, en el mediano y en el largo plazo cuáles son esos energéticos que se van a requerir, cuál va a ser la demanda de la generación, la demanda eléctrica, cuáles van a ser pues esos combustibles que se van a requerir. Por supuesto que fomentar las energías renovables es importante, pero bueno, no hay que dejar de lado que la tecnología sigue en desarrollo y que seguimos dependiendo de los combustibles fósiles. Y eso es justamente uno de los puntos, ¿verdad?, que el gobierno también ha tratado en este sentido. Pareciera un poco que de repente hablamos o traemos ya un discurso que se tenía antes, inclusive de la misma reforma de 2013, ¿no? En donde hablábamos del desarrollo de proyectos, etcétera. Sin embargo, en la realidad y con base en las perspectivas o en las proyecciones que ha hecho el gobierno en turno, ¿cuáles piensan ustedes que son las grandes oportunidades que pueden existir dentro de este concepto de autosuficiencia energética? ¿Cuáles podrían ser esas oportunidades tanto para en sí toda la cadena del sector, por supuesto? Mira, es que yo creo que la situación del sector energético mexicano es tan precaria que independientemente de si el concepto de autosuficiencia, que es un poco extremo, es correcto o no, movernos hacia allá, es decir, hacia mayor producción de energía en el país, sin duda es algo positivo y sin duda hay muchas oportunidades para hacerlos de una manera que haga sentido desde la perspectiva de costos. El gran tema aquí es que además del mito de la autosuficiencia, hay otro mito en el sector energético mexicano. De alguna manera los mexicanos creemos, no era eslogan de Pemex, pero los mexicanos creemos que todo México ha sido territorio Pemex. Y la verdad es que esa no es la realidad. Pemex ha sido muy buena para desarrollar una serie de oportunidades, particularmente en la cuenca del sureste, en aguas someras, donde tuvimos mega yacimientos súper gigantes que permitieron que desarrolláramos una gran cantidad de energía y que pusieron a México en el mapa del liderazgo internacional en materia de producción de energía. Hoy esos yacimientos, Cantarell, Kumalopsap, pues Cantarell ya declinó, Kumalopsap empieza a dar señales de que va para allá. Y lo que deberíamos estar pensando, creamos en la autosuficiencia energética, creamos en la independencia energética o creamos en la interdependencia energética, es viendo cómo podemos desplegar más recursos, más inversión en nuestro país. Y aquí es donde empieza el debate político un poquito más álgido, porque la visión del gobierno es: sí queremos más recursos para la producción, pero realmente preferimos que estos recursos vengan de los contribuyentes. Y algunos analistas energéticos creemos que es una mejor opción abrir todas las posibilidades de inversión para que podamos cumplir con las metas. Y aquí hay un par de números bien interesantes. La Agencia Internacional de Energía, por ejemplo, dice México podría regresar a producir 3 millones de barriles diarios en el futuro cercano, en las próximas 2 décadas. ¿Qué se necesita para eso? 640,000 millones de dólares de inversión. Eso significa 26,600 millones de dólares de inversión al año. Y eso significa que
la capacidad de inversión de Petróleos Mexicanos realmente palidece ahí. El récord de inversión en exploración y producción ha sido 16,000 millones de dólares, y es en los años donde Pemex endeudó hasta la camiseta para poder realizar este crecimiento. Entonces, cuando lo ves como este tema de magnitud, dices, pues realmente hace sentido prender los motores de la inversión, todos los motores que podamos prender, para que nos movamos, si quieres, más cerca a la autosuficiencia energética. Es bueno pensar en cómo vamos a producir más. Qué bueno que haya ese sentido nacionalista, pero no lo deberíamos de tener respecto a la inversión. Deberíamos de buscar cómo vamos a generar esta actividad, porque tiene un impacto a lo largo de toda la cadena de valor. Eso significa empleos, eso significa oportunidades para los mexicanos, implica oportunidades para las empresas que proveen servicios en el petróleo, implica oportunidades en todas las adyacencias. En fin, es una transformación. Tenemos un minuto antes de irnos a corte. Ingeniero, ¿comparte esta visión? Bueno, yo creo que es importante hacer notar que para poder lograr esta soberanía energética y para poder lograr los objetivos de la cuarta transformación, que tienen que ver justamente con reducir los precios de la tarifa eléctrica y los precios de las gasolinas, pues hay muchas acciones que tenemos que tomar, y en donde el papel que jugamos los empresarios es fundamental. Para poder lograr estos objetivos tenemos que trabajar y lograr esos consensos en el sector público y privado que se requieren. Y pues se requiere mandar la señal adecuada a los mercados internacionales para que siga llegando la inversión. Si no llega esa inversión, pues ni Petróleos Mexicanos ni la Comisión Federal de Electricidad tienen los recursos necesarios para poder lograr desarrollar esos proyectos de infraestructura que se mencionan aquí en la mesa. Son muchos miles de millones de dólares en cuestión, y bueno, pues es la única forma que se tiene para poder abatir hoy el desabasto de los combustibles, que ya pasamos hace unos meses por una problemática de este tipo, y bueno, el día de mañana los apagones. Claro, lo decía y me quedo con este comentario antes de irnos a corte, esta coordinación necesaria entre el sector público y el sector privado. Vamos a hacer un corte en esta mesa de análisis sobre autosuficiencia, mitos y realidades. No le cambie, estamos aquí en el Financiero Bloomberg. Estamos de vuelta en el Financiero Bloomberg, y antes de irnos a corte platicábamos, nos decía ingeniero, de esta necesidad de cooperación entre sector privado, sector público, y todo en este contexto, en esta estrategia de autosuficiencia energética. ¿Cuál debe ser esa participación y esa coordinación que debe darse entre ambas partes? Bueno, es fundamental. Mencionaba hace unos momentos que sí, pues el gobierno de la República quiere bajar los precios de los energéticos. Es fundamental que se construya la infraestructura que el país requiere, y bueno, y que pueda promoverse la competencia. Los nuevos jugadores con las empresas productivas del Estado. Me decía hace algunas semanas algún funcionario que por qué decir competencia entre los nuevos jugadores y las empresas productivas del Estado si puedan trabajar juntos, lo cual me parece correcto. Habrá en algunos negocios o en algunos proyectos donde, dependiendo de la rentabilidad, pues por supuesto que puede haber una participación público-privada. Pero es fundamental que desarrollemos esa infraestructura para poder lograr ese objetivo. Y para eso, pues nosotros creemos que la tetrahélice, que ese es el motor que generó el desarrollo en el sur de Texas, donde nace la revolución energética, es fundamental que trabaje el sector privado, el gobierno en sus tres niveles, municipio, estado y federación, la sociedad civil y la academia. Todos juntos resolviendo diferentes temas, como allá se resuelven temas de, pues, el tema del agua, por ejemplo. Okay. La tecnología para que pues esa agua se pueda reciclar cada vez en mayor volumen, o la logística para poder pues traer las materias primas, poder extraer el petróleo, llevarlo a diferentes puntos, o de igual forma mesas en donde lo que se busca es llevar una planeación
para que haya beneficios y haya un desarrollo social. Y yo creo que esa es la llave. Si podemos tender un puente entre los inversionistas, las comunidades indígenas, los agricultores, los ganaderos, y si realmente trabajamos en una estrategia social, es donde nos podemos conectar con la cuarta transformación y podemos desarrollar esos mercados. Creo que lo que busca el gobierno de la República es este desarrollo, busca que haya pues mayor igualdad. Hoy el desarrollo está claro que en los estados del norte es mayor, pero hay que cuestionarnos cómo en el sur de la República Mexicana, donde hay mayores niveles de pobreza, cómo podemos... Es prioritario para el gobierno. Así es. ¿Y cómo podemos llevar allá la energía? ¿Cómo podemos evacuar la energía que se está generando en los proyectos de renovables en el Istmo? ¿O cómo vamos a interconectar la península de Baja California? El llevar la energía, la electricidad, el llevar gas natural al sur, sureste es fundamental. Si gasificamos el país, yo considero que es una llave, es la llave porque pues la tecnología de las baterías se ha venido desarrollando, tiene el costo de almacenamiento todavía pues no es tan competitivo, y bueno, el backup que se tiene al tener tener gasificado el país, pues es lo que nos puede promover a que podamos seguir desarrollando proyectos de energías renovables, que bueno, tenemos un precio a nivel mundial, un precio histórico, ¿no? Donde ha venido a la baja la tarifa para generar con energías renovables. Ahora, dentro de toda esta ecuación, el Made in Mexico, ¿dónde queda? ¿Si cabe? ¿Es oportuno? ¿Es necesario? Mira, yo creo que el Made in Mexico tiene un lugar muy importante. Pero déjame dar un paso atrás y retomar algunos de los conceptos. Mira, en realidad lo que estamos diciendo aquí empata mucho con algunas ideas económicas modernas, innovadoras, que se han puesto sobre la mesa. Piensa, por ejemplo, en el trabajo de Mariana Mazzucato, una economista que cada vez está más en boga, que dice, pues el gobierno lo que tiene que hacer es pensar en torno a misiones. Es decir, identifica un gran problema y desarrolla un planteamiento, un marco intelectual para ayudar que las distintas personas se interconecten y busquen solucionar ese problema. Y los ejemplos que usa la doctora Mazzucato, por ejemplo, son el hombre llegando a la luna. Dice, no teníamos, cuando el presidente Kennedy hace el discurso de vamos a llegar a la luna en tanto tiempo, no teníamos la tecnología y no teníamos realmente la capacidad como humanidad para llegar a la luna en ese momento. Pero el gobierno, a partir de la palabra presidencial y a partir de hacer inversiones, a partir de permitir la competencia entre distintos actores, genera todo un ecosistema que lleva al hombre a la luna a los pocos años de distancia de haber hecho esa declaración. Hay algunas cosas que tenemos que pensar a nivel global, como el cambio climático, pero nada impide que el gobierno mexicano, por ejemplo, pensara de la misma manera, que si lo ves es una manera bastante nacionalista de verlo, decir, yo tengo que resolver el problema de las aguas profundas mexicanas. Y por supuesto que voy a usar los recursos y a los técnicos y voy a generar un espacio para que se genere investigación y desarrollo sobre aguas profundas mexicanas aquí, Made in Mexico, pero por supuesto que voy a darle la bienvenida a todas las ideas y a todo tipo de inversionista y a todo tipo de actor que me ayude a resolver ese problema, porque al final lo que quiero es resolver ese problema. Esa manera de pensar aplica para prácticamente cualquier problema energético que tengas. El problema de la península de Yucatán y la falta de disponibilidad energética, el problema de la falta de una capacidad de almacenamiento suficiente, el problema de una capacidad, absolutamente todo lo que piensas, el shale, algunos planos de aguas someras donde Petróleos Mexicanos no ha tenido los recursos, no ha tenido la disponibilidad para hacerlo. Todo lo puedes pensar con esta lógica diciendo, pues el gobierno puede poner el foco y los privados y los no privados y las otras agencias de gobierno y los internacionales pueden unir las cabezas para pensar cómo se soluciona ese problema.
todo esto suena innovador, pero realmente esto es una ronda petrolera. Esto es pensar en decir, yo quiero desarrollar este bloque de Burgos y quiero entender quién me puede traer la mejor solución para desarrollar este bloque de Burgos, porque tenemos un problema tremendo de déficit de gas natural. Necesitamos incrementar la producción de gas natural. Necesitamos todas las cabezas juntas pensando cómo le podemos hacer, porque para Petróleos Mexicanos ha sido mucho más rentable producir petróleo que producir gas. Y entonces tenemos que traer a otros actores que nos permitan solucionar este problema y generar más desarrollo en México. Yo creo que esta manera de pensar, que no es ni neoliberal, ni totalmente, o sea, no es ni radical de derecha, ni radical de izquierda, sino que encuentra cierto pragmatismo y sí encuentra un rol decidido del gobierno, pues debería ser muy usada. Y ahorita, pues por algunas cuestiones ideológicas, por algunas cuestiones políticas, no estamos aprovechando esta manera de pensar. Claro, y que es fundamental, me parece, poner opciones sobre la mesa. Claro. Pero al parecer, pues no hay, ¿verdad? Más bien sería todo lo contrario. Más bien hay un problema y nosotros vamos a resolverlo. ¿Esto qué tan bueno o qué tan malo puede ser? Bueno, yo soy un emprendedor del sector energético y por supuesto que he sido un férreo defensor del contenido nacional, el Made in México, que mencionabas. Yo creo que el hecho de que vayamos desarrollando nuestras pymes, eso nos va a traer beneficios a todos los mexicanos. ¿Cómo podemos hacer que una pyme pequeña se convierta en mediana, la mediana se convierta en grande? ¿Y cómo podemos hacer que estas pymes puedan competir en el mercado más grande de energéticos del mundo, que es el mercado de América del Norte? ¿Cómo competir con una empresa de igual tamaño de Estados Unidos y Canadá? Y bueno, las estrategias que nos hemos planteado en el Consejo Mexicano de Energía son 5, por mencionarlas. Me tocó a mí estar en las negociaciones durante la reforma energética y bueno, pues ahí fue donde impulsamos este contenido nacional, un contenido nacional responsable, porque no queremos, tomando como base lo que pasó en Brasil, impulsar un contenido nacional que lo que haga sea pues que ese diferencial entre los productos en el país, esos bienes y servicios que se desarrollen, pues ese diferencial lo pague la gente que menos tiene. Lo pagan en la tarifa eléctrica y lo pagan en el precio de la gasolina. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que necesitamos es definir esos umbrales mínimos para que podamos incentivar y siga adelante la atracción de la inversión. En segundo, tenemos que dotar de los recursos necesarios a esta unidad de contenido nacional. Hay una unidad, propusimos que hubiera una unidad. Nosotros en el sector privado proponíamos que estuviera en la Secretaría de Energía, al final quedó en la Secretaría de Economía esta unidad, pero se le tienen que dotar de recursos. Bueno, nada más que sea un directorio, ¿no? No, por supuesto. Que es justamente el tercer punto, Atza. El tercer punto tiene que ver con ese registro de proveedores. Que ese registro de proveedores, pues analizando el modelo del SBA en Estados Unidos, donde están las pymes, pues la zanahoria se llama crédito. Y las empresas van a registrarse y se capacitan para poder obtener un mayor monto y una mejor tasa. Y ese es el principal motor para que las empresas sigan preparándose y sigan creciendo. Para esto, pues tenemos que tener muy claro cuál va a ser ese mapa, ese desarrollo regional, ese mapa para ir viendo ese contenido nacional. Y bueno, pues... ese es el cuarto punto. El cuarto punto. Y el quinto, derribar esas barreras regulatorias. ¿No? ¿Cuántos días para poder perforar, para poder sacar los permisos, solamente comparando? ¿No? Ya bajaron, Ya han bajado. Han bajado, vamos en la ruta correcta, pero bueno, todavía hay mucho por hacer en la materia. Claro que sí, y sin duda, pues un tema continuo nacional que yo creo que adquiere un especial sentido, por supuesto, en este contexto de la autosuficiencia energética. Y ¿quieres agregar algo? Yo lo que diría es que también aquí hay un tema de información y acceso a la información. O sea, si tú estás buscando hacer crecer
la cadena de valor. Si tú quieres que haya cada vez más proveeduría nacional, que realmente en México no hemos podido llegar a altos niveles en el sector petrolero. Depende a quién le preguntes. Por ejemplo, Petróleos Mexicanos tiene entre 10 y 20% de contenido nacional en promedio, que quiere decir que el 80% de las otras cosas que adquiere vienen de fuera. Y creo que hace sentido pensar que si las decisiones a las grandes soluciones petroleras de nuestro país se tomaban en cónclave adentro de Petróleos Mexicanos y nada más salían con la decisión ya anunciada basado en las capacidades existentes, pues realmente estás dejando que el sector privado tenga un rol completamente periférico. Aguántame tanto, vamos a hacer un corte, no le cambie, estamos en el financiero Bloomberg. De vuelta en esta mesa de análisis sobre autosuficiencia energética, mitos y realidades, y platicábamos antes del corte cuál era la importancia y cuál era, por ejemplo, una estrategia buena para desarrollar esta cadena de proveedores, el tema del contenido nacional. Sin embargo, ahora vamos a platicar un poco sobre cuáles han sido las lecciones que se han aprendido a estos 6 meses ya, 7 meses ya de la entrada del nuevo gobierno y de estos pasos que se han dado hacia esta meta de la autosuficiencia. ¿Cuáles son para ustedes estos aprendizajes que podemos destacar y que podríamos recomendar a partir de ello? Bueno, yo creo que los primeros 6 meses de esta administración demuestran que los problemas energéticos son mucho más complejos de lo que nos imaginamos y que darle la vuelta a la conversación, darle la vuelta, por ejemplo, a la declinación de la producción petrolera es algo más difícil de lo que nos imaginamos. Pensemos, por ejemplo, el gobierno anunció una serie de medidas que realmente le costaron a nivel gobierno federal para apoyar a Petróleos Mexicanos y esto pues francamente tenía 2 vertientes. Una, convencer a los mercados que el apoyo del gobierno federal era pues prácticamente sin límites y que se podía confiar por lo tanto en Petróleos Mexicanos. Y la segunda era incrementar rápido la producción, detener la caída y empezar a generar una curva de regreso al crecimiento. Vamos a verla en los 2 temas cómo nos ha ido. Si analizamos de cuando inició la administración ahora, las calificaciones de Petróleos Mexicanos, las calificaciones crediticias van peor, con una perspectiva a la baja, y hoy estamos realmente en un escenario crítico donde con que una de las calificadoras nos baje un peldaño, generaríamos inmediatamente la pérdida del grado de inversión de Petróleos Mexicanos y eso detonaría una serie de acciones y consecuencias financieras muy importantes. Estamos hablando de acuerdo a algunos analistas, de la venta de $10,000 millones de bonos de Petróleos Mexicanos de manera inmediata, porque al no cumplir con el grado de inversión, muchos bonistas, muchos fondos se tienen que salir de manera casi inmediata. Entonces, estamos hablando de algo muy serio en la perspectiva financiera. Ahora, en la perspectiva de producción, ha habido un debate pues intenso, álgido, sobre si la producción de Petróleos Mexicanos está cayendo o si ya se detuvo. Esto llegó a nivel presidencial y se atendió en una mañanera pues con algunas preguntas muy puntuales. Y es un tema medio de semántica, ¿no? Si 12,000 barriles menos para una empresa de este tamaño realmente implica una caída, o si es un tema tan chiquito, imperceptible, que realmente podemos decir que ya se estabilizó la producción. Lo que podemos asegurar a ciencia cierta es que el gobierno en diciembre de 2018 afirmaba que la producción de Petróleos Mexicanos iba a estar 100,000 barriles diarios por encima de lo que realmente logró en mayo. De acuerdo con los planes del gobierno, la producción de Pemex ya se habría estabilizado, me parece que 2 meses antes, y ya tendría una clara línea de crecimiento. Y lo que vimos es que la declinación sigue
de nuevo un tema semántico de si sigue o si realmente se estabilizó, pero que no hemos logrado adoptar esta senda del crecimiento. Sigue, depende en qué mes vayamos a hacer el análisis futuro, esta pregunta sigue siendo, la respuesta a la pregunta sigue siendo incierta. Entonces, uno de los grandes aprendizajes aquí, yo creo, es los problemas energéticos son más complejos de lo que pensamos y, por lo tanto, los debemos de tratar con mayor seriedad y con todas las cabezas inteligentes que podamos poner en torno a esos problemas, porque si seguimos con la idea de excluir algunas cabezas porque no traen una camiseta o porque no traen una nacionalidad, pues no nos estamos haciendo ningún favor. Ok. Ingeniero, ¿cómo ha sido este andar? Bueno, a mí en lo personal no me inquieta que el gobierno ejerza mayor control sobre el sector energético o que modifique sus prioridades de política pública porque cuentan con toda la legitimidad. Hace unos días en algún consejo en el que participo de un medio de comunicación, bueno, pues se tocó ahí el tema y bueno, pues está muy claro. La buena noticia es no ha habido en el sector energético, no se ha cambiado la ley. La ley sigue exactamente igual. Las reglas ahí están, ¿no? Las reglas ahí están. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que transitar y ver cómo lograr esa viabilidad hacia esa soberanía energética para que nos vaya bien a todos. Y de esa manera, pues podamos buscar que haya incertidumbre en los proyectos de infraestructura, en los servicios y en el desarrollo tecnológico. En el tema del desarrollo tecnológico hemos encontrado eco con la Secretaría de Energía. Es un tema que les preocupa, les ocupa. He tenido conversaciones con el Instituto Mexicano del Petróleo. Y bueno, pues está muy claro que ellos realmente quieren trabajar juntos con el sector privado y quieren ver cómo nuestra tecnología pues, la podemos llevar al mundo. Cómo le podemos abrir la puerta a un científico, a un emprendedor, a cualquier persona que tiene una buena idea. Y nosotros en el Consejo Mexicano de Energía, en esta materia, pues logramos desarrollar un programa de desarrollo tecnológico con la Universidad de Texas, y en donde pues creemos que es fundamental que podamos ayudar a esos jóvenes, a cualquier joven que tenga una buena idea, para que esa idea se pueda materializar y para que pues esa idea se pueda llevar del laboratorio, se pueda producir un prototipo, desarrollar un prototipo, se pueda llevar del laboratorio a los mercados, que eso es una de las premisas del movimiento que encabeza Bill Gates, del Mission Innovation, en donde nosotros estamos muy entusiasmados. En los estados de la República que me ha tocado visitar, encuentro cada vez más jóvenes que están ávidos de ver dónde va a haber, dónde, cómo y cuándo van a poder tener un beneficio a raíz de pues, todo este desarrollo de los mercados en el sector energético. Y bueno, pues para poder lograr y transitar hacia el lugar adecuado, hacia buen puerto, pues tenemos que poner cuanto antes manos a la obra. Consideramos que para poder trabajar en una visión clara, es fundamental que pues siga habiendo, poder tener los consensos y poder seguir teniendo la comunicación adecuada en todos los niveles, entre el sector público, el sector privado, la academia, el sector social, para que pues esto despegue. Ahora, ¿qué tanto eco han hecho estas iniciativas que a nombre del Comener han desarrollado, han llevado a cabo por su parte, seguramente habrá otras? ¿Qué tanto eco han tenido al interior del gobierno y qué tanto pueden ser compatibles con esta política de autosuficiencia? Pues bueno, en materia de desarrollo tecnológico nos estamos trabajando con la Secretaría de Energía en estos programas y hemos encontrado eco. Y bueno, yo no tengo queja en cuanto a la comunicación que hay en el día a día. Digo, es muy poco tiempo. Hemos establecido comunicación con diferentes actores del sector energético, del sector público. Y bueno, yo creo que hay buena voluntad. Tenemos que trabajar y tenemos que traer a la mesa la práctica internacional. Es fundamental. ¿Cómo podemos desarrollar
los mercados energéticos del país en beneficio de todos los mexicanos para lograr que haya un desarrollo social. Pues hay práctica internacional suficiente, hay buenas y malas prácticas que podemos traer a la mesa, tropicalizarlas y bueno, pues cómo poder realmente lograr que pues México despegue y que podamos tener pues mejores condiciones de vida, al igual que la tienen los países vecinos, nuestros socios comerciales, cualquier individuo que vive en Canadá o en Estados Unidos. Claro. Yo creo que el diálogo sin duda continúa. Y una cosa bien importante que decías, Juan, es que el potencial sigue intacto. O sea, el potencial que tenemos como país, medido desde los recursos, medido desde el ingenio mexicano, medido desde los recursos y los técnicos, recursos humanos y técnicos que tenemos en petróleo, ahí siguen y están de alguna manera pues listos para ser utilizados. En Pulso Energético hemos insistido, por ejemplo, mucho en el tema de los recursos ociosos. Nos pusimos a arrastrar un poquito el lápiz y lo que descubrimos es que 2/3 de los recursos prospectivos petroleros del país están absolutamente ociosos. ¿Qué significa esto? Que no tienen ningún operador asignado. Son bloques donde se ha identificado potencial petrolero, pero no hemos logrado asignarles un operador. No tienen ni a Petróleos Mexicanos, ni pasaron por un proceso de rondas por el cual se les pudiera asignar Están ahí. Entonces están ahí, no tienen operador, no hay trabajo ahí, pero sí hay potencial. Si le haces doble clic a este concepto, tienes a los recursos prospectivos, tienes a las reservas 3P, cosas que ya demostramos que están ahí mediante un pozo exploratorio. Ya son recursos que son mucho más seguros de poder ser explotables de manera rentable. Sí. Ahí también tenemos una gran cantidad de reservas que están ociosas. Podríamos hablar de alrededor de 15% de las reservas del país que están ociosas, que no están asignadas a ningún operador petrolero, ni a Petróleos Mexicanos, ni a un privado. Y si le haces doble clic a las asignaciones de Petróleos Mexicanos, que realmente estamos hablando de tres cosas diferentes, estoy haciendo sonar como si fuera Zoom, pero tienes recursos prospectivos, tienes reservas y tienes, digamos, de manera transversal los recursos de Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos tiene más de 400 asignaciones. Y cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos evalúa el cumplimiento de los programas mínimos de trabajo de Petróleos Mexicanos, menos de la mitad están cumpliendo con el programa mínimo de trabajo. ¿Esto de qué te habla? Que como país tienes un problemón, porque tienes un potencial gigantesco, pero no le estás pudiendo sacar todo el jugo. Me estoy enfocando ahorita específicamente en petróleo, pero lo mismo podríamos decir de energías renovables. Piensa en todo el potencial eólico que tenemos en Baja California, en el Istmo, en muchísimos lugares, potencial solar. Realmente tenemos todo tipo de recursos que estamos desaprovechando y que deberíamos de tomar como una prioridad, encontrarles operadores, encontrarles inversiones, encontrarles maneras de generar empleo. De que salga. Encontrarles maneras de que salga. Sin duda un tema muy, muy, muy importante. Vamos a hacer una pausa para regresar a nuestro último bloque. No le cambie, seguimos en el Financiero Blog. Mitos y realidades de la autosuficiencia energética en este último bloque, este programa que hemos tenido, que hemos abarcado diferentes temas. Quisiera preguntarles y poner sobre la mesa en qué momento o qué hace falta y de qué palancas tenemos o tendríamos que apoyarnos para poder encontrar las coincidencias entre este concepto
de autosuficiencia que hace mucho ruido y que hemos discutido ampliamente en estas mesas, bueno, pues las oportunidades, el potencial que existe, el gran potencial que has planteado ya en el bloque pasado, por supuesto, y esta ventaja que usted decía de que no se han cambiado las reglas del juego, es decir, las oportunidades siguen ahí. ¿Cuáles serían estas palancas que tendríamos que utilizar o aplicar dentro de esta ecuación, por supuesto? Bueno, yo creo que pues como país lo tenemos todo. Somos ricos en hidrocarburos, tenemos petróleo, gas, tenemos la radiación, tenemos una ubicación geográfica para poder desarrollar proyectos renovables. Y bueno, yo creo que pues aquí comparando y haciendo mención de un proverbio chino en donde dicen que para ser un hijo exitoso hay que darle un poco de frío y un poco de hambre, y para hacerlo líder. Y aquí pues tenemos todo al alcance de la mano. Y a lo mejor eso pues nos ha hecho un poco ociosos. Cuando en otros países, por mencionar alguno, Japón, en una islita, pues a raíz de esas carencias y esas necesidades, pues han encontrado cómo salir adelante, y bueno, no nada más cómo salir adelante, cómo ser punta de lanza. Yo creo que es fundamental abrir la puerta a nuestros jóvenes, a los emprendedores, para que pues cada vez desarrollen sus empresas, para que podamos formar talento, para que realmente pues estos beneficios de estos nuevos mercados energéticos que están desarrollándose puedan permear la bolsa de todos los mexicanos, para que pues cuando una ama de casa que va al supermercado llega y ve que pues, el precio del limón o de los jitomates subió o bajó, pues no es culpa más que de los mercados. Y es lo que hay que entender en el tema de los energéticos. El alza y baja de los precios de la electricidad o de los hidrocarburos, de los derivados del petróleo, de las gasolinas, pues lo que debe de regir y debe ser mandatorio pues es justamente esa oferta y demanda en los mercados. Para poder transitar hacia ese punto, pues necesitamos que se desarrollen los mercados y que pues podamos dar la señal adecuada de que vivimos en un estado de derecho. Okay. Un estado de derecho en donde hay certidumbre jurídica en nuestros contratos, para que el que venga a invertir a cualquier país en donde esas inversiones podamos competir con otros países y lleguen aquí, pero que quede claro que bueno pues que es un destino seguro. Hay un sinnúmero de cosas por hacer, pero yo considero que pues no podemos quitar el dedo del renglón. Más allá de quejarnos si se están haciendo bien o mal las cosas, justo a ese punto, sí, tenemos que llevar propuestas. Y bueno, tenemos que hacer análisis, tenemos que llevar propuestas y llevar soluciones. Eso es lo que hay que ir a platicar con el gobierno, exponerles por dónde ir, y que nos digan que no, y que nos den una razón. De otra forma, este es un círculo vicioso que no nos va a llevar a ningún lado. Marcar soluciones, dice usted, en un contexto también de esta política, ¿no?, de autosuficiencia energética, que no van a quitar, yo pienso, ¿no?, el dedo del renglón en este sentido, y sí sería importante generar, por supuesto, esa interacción, ¿no? Estoy de acuerdo. Mira, como decíamos al principio, estamos en un sector energético tan carente que independientemente de si el concepto de autosuficiencia es correcto en su versión más radical, cualquier movimiento que apuntale la producción nacional, siempre y cuando no nos quite las posibilidades de interconectarnos con el mundo, es correcto. Yo creo que cuando las cosas se vuelven un poquito más peligrosas es cuando tienes un sentimiento de autosuficiencia mezclado con nostalgia, como tenemos en el sector petrolero mexicano. En el sector petrolero mexicano vemos con profunda nostalgia las épocas de Cantarell, porque nos recuerdan aquella época en la que nuestro campeón nacional producía una gran cantidad de recursos, 3.4 millones de barriles diarios, y hoy volteamos a ver el mismo indicador y decimos, híjole, está en 1.7 y bajando. Entonces es natural decir, pues sería mucho mejor regresar a aquellas buenas épocas de Cantarell.
Lo que no nos ponemos a ver en muchas ocasiones es que México produjo 3.4 millones de barriles diarios con una sola empresa, pero podría haber producido mucho más. Entonces, siempre estamos volteando a ver, o tenemos esta tentación de voltear a ver al pasado y decir, ahí estaba la clave, ¿por qué no podemos regresar a ese momento y congelarlo en el tiempo y tener una producción de 3.4 millones de barriles diarios? Es perfectamente natural que tengamos esa sensación, pero más bien deberíamos de preguntarnos qué otros motores debimos de haber prendido en las épocas de Cantarell, qué nos faltó en las épocas de Cantarell, tener esa capacidad de reflexión y de autocrítica, de decir, logramos grandes cosas, Petróleos Mexicanos es una gran empresa, tenemos que sentirnos orgullosos de Petróleos Mexicanos, tenemos grandes técnicos, tenemos grandes petroleros, tenemos todo tipo de cosas positivas que se generaron, pero podíamos haber hecho más. ¿Cómo le podemos hacer en esta época moderna, donde ya le estamos rascando más a la olla, para que podamos prender esos motores que no supimos prender en Cantarell? Entonces, si pensáramos en autosuficiencia, de nuevo, sin salirnos del mundo y sin pensar desconectarnos del mundo, sino apoyándonos del mundo, pero pensando cómo producimos más aquí en el país. Nos conviene como país producir más energía eléctrica aquí, nos conviene como país producir más petróleo, nos conviene producir más gas, nos conviene quizás producir más gasolinas. Todo eso está muy bien. ¿Cómo lo hacemos para que llevemos nuestras capacidades al máximo? ¿Cómo lo hacemos para que, usando en un segundito una parábola bíblica, para que cuando nos hagan una pregunta sobre qué hicimos con los talentos que nos dieron, qué hicimos con la dotación de recursos naturales con las que México fue bendecido, podamos contestar que buscamos todas las oportunidades, que abrimos todas las puertas, que trajimos a todas las cabezas y desarrollamos todas las cabezas que podíamos desarrollar para hacer eso? Yo creo que ahí está la clave. Yo creo que está, si nos podemos poner este chip en la cabeza, pues yo no veo más que coincidencias y yo no veo más que el plano político, que a veces puede ser ruidoso, desvaneciéndose para dejar algo pues, mucho más sólido, que son los datos y las oportunidades y las posibles soluciones que desarrollamos. Tenemos algunos minutos para concluir y me gustaría preguntarles en este sentido, más bien que enfocáramos las conclusiones sobre esta parte que dices de cómo es posible que podamos llegar a soluciones viables, pero teniendo la etiqueta que no le vamos a quitar de la ideología, el peso ideológico a la estrategia, cómo poder lidiar con esto hacia el futuro y poder seguir haciendo negocios y desarrollando industria en este marco de autosuficiencia. Me la puse complicada. Bueno, sí. Barajémosla más despacio, ¿no? Como diría ahí. Claro. No, yo creo que, pues sí, ¿cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo lograr esta autosuficiencia? Tenemos, y bueno, podemos tomar el tema de la problemática que tenemos en la refinación en el país. Claro. En donde tenemos un crudo pesado que tenemos que exportar para que nos regrese nuestra gasolina. Como decía el presidente en Tabasco, me tocó estar ahí, que decía que, bueno, ¿cómo era posible que teníamos que mandar las naranjas para que nos regresaran nuestro jugo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacer que, pues, esas reconfiguraciones que han llevado tantos años, en donde en la abundancia del petróleo, 2004, 2008, en donde el precio del petróleo estuvo alrededor de $100, y llegó a estar hasta, creo que hasta $140, ¿no, Pablo? Sí, llegó hasta hasta $140. En esa época donde pues se invirtió tanto en esas refinerías, se hicieron reconfiguraciones, y bueno, pues donde seguimos igual. Sí, es que yo como mexicano he quedado frustrado. Sí, dices. Y bueno, y ahora al ver qué se va a hacer al respecto, porque pues, nuestras refinerías ahora reconfigurarlas para que traten ese crudo ligero, no sé cómo está la ecuación. Lo que hemos visto ahora es que, pues, hablando de este tema y de la autosuficiencia energética, esa soberanía, por supuesto que todos queremos importar menos gasolinas. Pero ¿cómo vamos a poderlo lograr? ¿Cuánto dinero se requiere?
¿Cuánto dinero se requiere? Y yo creo que pues se requiere la participación privada. Sin duda. Pero bueno, el negocio de la refinación pues no ha sido un negocio rentable en el país. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo poder lograr mandar esa señal sobre esa rentabilidad que va a haber en el proyecto para que vengan privados. Y para buscar que sea buscar exitoso el proyecto. Esa convergencia, por supuesto. Tenemos nada más unos minutitos. Perdón. Mira, yo creo que es un tema de buscar las adyacencias. Y por esto me refiero a dónde somos muy fuertes y cuál es el territorio inmediato que está junto que debemos de conquistar tecnológicamente, productivamente, exploratoriamente. ¿Cómo le podemos hacer para que vayamos expandiendo la frontera de posibilidades de producción del país? Y que lo hagamos de una manera estratégica correcta. Que nos convenga a todos, por supuesto. Rockets and Rigs. Exacto. Yo creo que los moonshots pues es un concepto muy de moda ahorita que estamos celebrando los 50 años del alunizaje. Deberíamos de pensar así, pero poco a poco. Vale la pena ser ambicioso, pero ir construyendo poco a poco de una manera realista. Muy bien, pues Pablo Zárate de Pulso Energético, Juan Acra del Comener, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acompañándonos en esta mesa y le agradecemos a usted que nos haya seguido en esta transmisión. Quédese con nosotros aquí en el Financiero Bloomberg. Gracias.